Muy buenas noches, mi nombre es Diana García y es un placer estar de nuevo en este programa La Medicina de Dios, en cumplimiento de una profecía dada hace años atrás por el Señor. Aquí estamos dando ciertas enseñanzas que tienen que ver con la sanidad, estamos dando enseñanzas sobre cómo orar, pero especialmente cómo se recibe de Dios y cómo funciona el reino de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, que estamos aquí, Señor, en este programa, que es un placer para ti que estemos llevando este mensaje de sanidad al pueblo hispano. Espíritu de Dios, toma control de todo lo que salga de nuestra boca. Te entregamos todo a ti hoy, Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy está conmigo de nuevo Claudia Picado. Buenas noches. Tremenda maestra que ella es. Y vamos a compartir hoy las dos sobre oraciones que cambian las cosas. Pero primero quiero tocar un poco sobre el reino de Dios. Porque es el reino que está en nosotros. Cuando Jesús vino, Él vino y nos dijo que el reino está dentro de nosotros. Así es. ¿Y cómo funciona ese reino? Tiene leyes espirituales y las leyes siempre funcionan. Y Claudia, ahí está la ley principal, las llaves principales de ese reino, que es la ley de atar y desatar. Que vamos a hablar de eso más tarde. Pero quería tocar ciertas leyes sobre la sanidad. En Proverbios 4, del 20 al 23, está, creo que es una ley principal, cómo se recibe de Dios. Y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, tu corazón, porque de tu corazón salen las fuerzas de la vida. Esa es una ley de cómo se recibe de Dios. Amén. Ojos, Oídos y boca, y espíritu, Así es. y la tierra. Y la otra ley espiritual que solo quería mencionar sobre la sanidad, cómo se recibe la sanidad, está en Marcos 11, del 22 al 25. Y dice, tened la fe de Dios. El Señor te dice a ti hoy que tengas la fe de Dios. Amén. Y la fe de Dios es porque de cierto os digo que cualquiera de ustedes que le dijere a esta montaña, a esta enfermedad, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. De nuevo la boca. Ajá, Decir. de nuevo, 3 veces hablar. Y dice, por tanto, sino que cualquiera que le pidiera orando, ¿de acuerdo a la palabra? Amén. Cree que lo recibes y lo tienes. No lo tienes en lo físico, lo tienes primero en el espíritu, ¿verdad, Claudia? Así ¿Es es, así? así es. Así es. Y esta ley funciona. Así es, pastora. Funciona y después te dice, pero perdona si no has perdonado a alguien. Esa ley no funciona, nada funciona en el reino de Dios si tú no perdonas a la persona que te echó daño. Porque es que la fe obra por el amor. Y si no caminamos en amor, es que no hemos perdonado. El perdón se deriva de ese amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y así es. Y eso funciona cuando tú caminas en amor. Tú puedes pedir cualquiera de las 7,000 y pico de promesas que hay en la palabra de Dios. Tú lo crees, lo recibes y lo vas a ver en lo físico. Lo tienes en tu espíritu, Claudia, ¿verdad? Así es. Y así es. Pero Pero el hoy, espíritu fluye. así mismo, de tu espíritu fluye hacia afuera. La parte que tú necesitas que sea sanada y que esa palabra ungida, esa unción llegue a esa parte de tu cuerpo para que recibas la sanidad que estás esperando. Y ahí tiene que ser por la ley principal del reino, que es la fe. Amén. Sin fe no agradamos a Dios. Así es. Sin fe no recibimos nada y sin fe, Claudia, no va a salir de tu espíritu al físico. Porque de ahí sale la fuerza. La fuerza, es una fuerza espiritual.
La fe es una fuerza Es espiritual. una ley espiritual Y también. funciona, es la ley. Funciona. Lo dice en Romanos 3, que es una ley, la ley de fe. La ley de fe. Pero hoy vamos a hablar nosotros de 3 tipos de oraciones que cambian las cosas. Ya hablamos lo que es la oración la semana pasada, hablamos de la oración de Así petición y es súplica, hablar con Dios. que es hablar con Dios. Y Claudia ahora va a mencionar los 8 tipos de oraciones de nuevo. 4 cambian las cosas, y las otras 4 las incluimos en estas otras también. Así es. Bueno, hay 8 tipos de oraciones que se pueden mencionar, que las hemos mencionado. Pueden haber otras, pero esas son las más importantes. Entonces tenemos las 4 primeras. Acuérdate que tienen que ser de acuerdo a las reglas de cada una. A las reglas de cada una. ¿Por qué? Porque todos los diferentes tipos de oraciones tienen diferentes reglas. Entonces, vemos que las primeras que vamos a mencionar, la oración de consagración, la puedes encontrar en Lucas 22:42. Si estás tomando notas, apunta para que tú después busques la escritura y la medites. La oración de entrega, entregarle las cargas al Señor. Eso lo hago todos los días. Todos los días hay que entregarle las cargas al Señor. En 1 de Pedro 5:7. La oración de adoración, alabanza y acción de gracias, eso Hechos 13, 1 al 4 y Lucas 24, 52, 53. Y la oración unida en Hechos 3, 23. Esas son las 4 oraciones primeras, y luego tenemos las 4 otras oraciones que cambian las cosas, que es donde nosotros más proyectamos la fe. No cambian a Dios, cambian las situaciones adversas que te estén atacando, a ti o a tu familia o a tus finanzas. Y esas son la oración de petición y súplica, como hablamos la semana pasada, que es la oración de fe. Que todo el mundo pide. Eso es lo que pedimos a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Padre celestial, en Mateo 21, 22 y Marcos 11, 24, que es importante. La oración de acuerdo, Mateo 18, 19, 20, que la vamos a tocar ahora. La oración de atar y desatar, en Mateo también 18, 18. Y la oración de intercesión, un modelo de esa oración está en 1 de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Y esas las vamos a tratar de tocar lo más posible. Sí, vamos a tocar un poquito de cada una de las oraciones. Para que sepan cómo se ora y cómo se recibe de Dios. Amén. Yo quisiera tocar la oración de acuerdo porque yo tuve una experiencia muy grande sobre esa oración. Esa oración de acuerdo fue cuando a mí me atacaron esos 5 hombres que entraron en la casa y nos amarraron. Fue como un home invasion que se dice aquí, y nos robaron, y yo después quería irme de esa casa. Yo no quería seguir viviendo ahí porque ellos habían entrado por toda la casa, sabían dónde estaba todo, y yo quería vender esa casa. Y yo había oído un cassette en ese tiempo, eso hace 26 años, un cassette de Kenneth Copeland, hablando de la oración de acuerdo. Yo cogí ese cassette y lo oí más de 30 veces. Lo escribí todo en inglés y después lo traduje al español. Lo tenía listo sin yo saber que lo iba a usar para eso. Y cuando me pasó eso, que quise hacer esa oración de acuerdo, busqué a una amiga mía que tenía el mismo nivel de fe que tenía yo, porque eso es importante para la oración de acuerdo. Los dos tienen que estar en fe y tienen que estar en acuerdo y armonía. Si no hay armonía, no funciona. Y hice esa oración. Y esa oración de acuerdo que yo hice, que la traduje al español, ha sido usada tantas veces en mi iglesia y por otras personas. Y siempre que las dos personas están de acuerdo en el mismo nivel de fe, siempre se da. Una vez yo le he hecho nada más para vender una casa que no se dio. Y yo sabía que la persona que la estaba haciendo no tenía el nivel de fe que se necesitaba. Y no se dio. No se dio. ¿Tú quisieras leer esa oración ahí? La oración de acuerdo. Esa fue la original. Esta es la original. Sí. Hasta yo he usado esta oración sí. también. La oración de acuerdo, quisiera leer Mateo 18, sí.
Puedo leerla rápidamente, porque la oración de acuerdo es una oración que se hace entre dos o más personas. Mateo 18, el versículo 19. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiereis, les será hecho por su Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que esa oración, Dios está esperando en nosotros, pastor. Sí. Que nosotros seamos los que hagamos algo. Y dice, si tú te pones de acuerdo en la tierra con otra persona, pero te pones de acuerdo también conmigo, con mi palabra, yo soy fiel y hago ¿Y la sabes algo? petición. Esa oración no solo funcionó para mí vendiendo esa casa en 15 días. Dos compradores peleándose la casa. Pero la vendí por 11,000 pesos más de lo que yo pedía. Tremendo. No sabemos qué pasó ahí. Si cuando la pusieron en la computadora se equivocó, mi ángel tocó el número Dios equivocado movió su mano para que me devolviera todo lo que conforme se a la robaron. fe que estaba proyectada en esa oración Sí. de dos personas en un mismo espíritu. Y para devolver todo lo que se robaron. Amén. Amén. Vamos a leer el ejemplo de la oración de acuerdo para que ustedes tengan una idea. Dice la oración de acuerdo. En estos momentos estamos aquí en completo acuerdo en el nombre de Jesús, como dice la palabra en Mateo 18, 19. Y ya leímos la escritura. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como la palabra dice en Juan 16, 23, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Así que ahí primero buscas la escritura, que es la oración de acuerdo, y pones en lo que vas a estar de acuerdo. Eso es importante. ¿Cuál es la situación en que se están poniendo de acuerdo que quieren que suceda? Y no solo eso, si vas a vender una casa, pon la cantidad o pon, si Dios quiere darte más, pero siempre incluye la cantidad que tú la quieres vender. Entonces dice, estamos de acuerdo en estas cosas, y tú pones ahí. Y después dice, este acuerdo lo basamos en las promesas en tu palabra. Ahora tienen que buscar ahí las promesas, si es de sanidad. Yo hago esa oración de vez en cuando de acuerdo cuando me voy a hacer exámenes de sangre. Y pongo todos los niveles que yo quiero que salgan. Que salgan, porque como yo pasé por ese cáncer y me dieron la quimioterapia y todo eso, y lo puse en los niveles, todos los niveles de glóbulos rojos, de potasio, todo. Y todo me salió igual de lo que yo había ahí. Tenía esa oración 2 semanas leyéndola todos los días, dándole gracias a Dios. Y funcionó. Usted proyectó su fe, escribió los niveles, todo perfecto. lo que usted vio, ese reporte médico, así como Dios funciona. Sí, así como Dios funciona. Tú tienes que ser específico con Dios. Dios de orden. Entonces dice, este acuerdo lo basamos en la promesa en tu palabra, y después busca la promesa. Entonces aquí está esta promesa, el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, yo he encomendado mi camino a ti. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jeremías 1, 12. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y ahora viene la oración de atar y desatar. Bueno, eso lo tocamos después. Porque dice que ahora le hablamos al enemigo. Ahora tú tienes que atar al enemigo y luego vamos a explicar más eso. Después. Porque si no lo atas, él no puede meterse en esa oración de acuerdo que es firmada en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Tremendo. Y esa oración, hay ciertas cosas de importancia en esa oración. En la oración de acuerdo. En esa oración de acuerdo, tú tienes que saber que las reglas para que funcione, la primera es armonía. Y Claudia,
¿Por qué el diablo se mete tanto en los matrimonios y trae contienda para que no puedan ponerse de acuerdo? Claro. Porque Porque cuando el esposo y la se esposa, ponen de acuerdo, aunque se pongan de acuerdo en algo, pero si no hay armonía Nada en otras ocurre. cosas, si hay Nada mucha ocurre. contienda, no ocurre la cosa. Entonces la armonía significa armonizar, estar de acuerdo sin contienda, porque si vas a estar en contienda no hagas una oración de acuerdo, no se te va a dar, no se te va a dar. Hay que tener fe y no esperanza. La fe es ahora. En el momento que yo hice esa oración, que la firmé en el nombre de Jesús, en ese momento yo lo di por hecho de que ya eso estaba hecho, que la casa estaba vendida. Amén. Yo andaba con el papel ese conmigo en la cartera. Y cuando el diablo me tiraba dardos que no se iba a vender la casa, yo se la leía al diablo. Por eso es importante escribirla. No tienes que escribirla, pero yo las escribo. También necesitamos estar de acuerdo en espíritu. Eso es, la palabra tiene que estar ahí, que es lo Lo espiritual. espiritual es la palabra. Mente, ahí es la parte Ahí es más, la batalla. la batalla. Si no meditas en esos versículos que tú has puesto ahí, te va a tirar dardos el enemigo. Acuérdate de la armadura de Dios. No, te va a decir, no, eso no se va a dar, o lo que sea la Sí. situación. Y tú coges la oración y se la lees. Y cuerpo, ahí es donde tienes que ser Hacedor de la palabra. hacedor de la palabra. Y tenemos que disciplinarnos después de hacer la oración de acuerdo, de no permitir que el diablo te quite esa fe que necesita para que ya eso lo recibas en lo físico. Escribe la oración de acuerdo, incluye los versículos bíblicos, como dijo Claudia, Y así como le leímos. y después firma esa oración en el nombre de Jesús. Y la última parte es, cada una de las personas que se ponen de acuerdo, leen la oración y después la firman y ejecutan su fe. ¿Tú la has hecho con tu esposo, Claudia? Con mi esposo la hicimos en una oración de acuerdo y realmente ahí pusimos en práctica nuestra fe porque el enemigo ataca la mente. Es el campo de batalla. Un día vamos a hablar de eso. Entonces es importante que los dos estemos en el mismo nivel de fe y en el mismo nivel de perseverancia. Perseverancia en la oración de La acuerdo. oración de acuerdo es una de las oraciones más poderosas que Dios te ha dado a ti y a mí. Para mí, yo la he hecho con muchas personas, se han vendido muchas casas y otras cosas tremendas han ocurrido en esa oración. Siempre funciona si la haces de acuerdo a estas reglas. Amén. Estas Así reglas, es. entonces, tú tienes que establecer en tu corazón esa palabra. No hagas una oración si no has meditado en la palabra, ¿verdad, Claudia? Así es. Porque no se te va a dar, no se te va a dar. La palabra Jesús. Y lo importante es que Él mismo, Jesús mismo, garantiza el resultado de esa oración porque es en el nombre de Jesús. Y actúa como que ya está hecho. Yo decía, gracias Señor que esta casa está vendida. Gracias Señor que esta casa está vendida. Y todavía no habían llegado el primer comprador. Ya yo empecé a establecer que estaba hecha y que estaba vendida. Bueno, yo creo que deberíamos ir a la oración de atar, de atar y desatar. Porque esa oración va junto con todas las oraciones que yo hago escritas. Amén. Siempre hay que atar al enemigo. Yo creo que realmente la oración de atar y desatar es la oración, el poder que tenemos nosotros que Dios nos ha dado para cancelar las obras del enemigo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro cuerpo, y es muy importante. Y esa oración está 2 veces en Mateo, está en el capítulo 16, cuando Jesús se la dio a Pedro, que todo lo que atares sería atado en el primer cielo, donde está el príncipe de la potestad del aire con sus demonios. Y todo lo que desatares, ahí desatamos ángeles, desatamos el poder de Dios. Entonces tú tienes una autoridad tan tremenda con esa oración. Esa oración yo la uso todos los días. Me fajo con el diablo y lo ato y lo echo fuera y envío ángeles para protección para nuestra familia. Enviamos ángeles para que nos traigan la cosecha. Enviamos ángeles para muchísimas cosas. Están a nuestra disposición. Es que Dios nos dio ese poder y esa autoridad para ejercerla aquí en la tierra, porque Él
al venir aquí y redimirnos, entonces Él le quita esa autoridad al enemigo y nos la da a nosotros, a la iglesia que somos su cuerpo. Lee esa parte de esa oración que leíste, de acuerdo a la última parte. La oración de atar y desatar va con la oración de acuerdo. Y con todas, y con la de con la petición mayoría, también, porque siempre tenemos que atar todo estorbo que venga contra esa oración que tú estás Y eso está haciendo. en Mateo 18, 18. Lee eso primero. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahí, ok. Ahora lee la última parte de esa oración. Después que hicimos las promesas, entonces ahora hay que atar al enemigo. Dice, y ahora te hablamos a ti, Satanás, en el nombre de Jesús, y te notificamos, como dice la palabra en Mateo 18, 18, que te atamos en este día y hora, y no puedes funcionar, ni operar, ni molestar en este acuerdo, porque está hecho en el nombre de Jesús, y en este momento te declaramos inútil en este acuerdo. Después, esa es tremendo. Dice, Padre, en el nombre de Jesús, aquí tenemos esta oración, esta siembra, cuando quieres sembrar en el reino de Dios y poner un pacto, ya eso es algo que tú haces con la persona, de acuerdo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y firmar la pastora, ¿verdad? Lo más importante, cuando tú la firmas, estás proyectando tu fe. Después de leerla, las dos personas se cogen de la mano. Estamos de acuerdo, la firmas, pones la fecha y ya lo das por hecho. Empieza a darle gracias a Dios que ya está hecho. Amén. Porque está hecho. En el mundo espiritual ya está hecho. Amén. Entonces, mira cómo yo ato a Satanás. Satanás, por la autoridad dada a mí en el nombre de Jesús de Nazaret, te ato. No puedes molestar en esta situación. Te ordeno que pares inmediatamente tus ataques contra mí. Desde este momento en adelante estás atado en el nombre de Jesús. O lo puedes hacer con tu familia. Aleluya. Entonces, atar y desatar es una orden. Es construyendo la iglesia de Jesucristo, moviéndose en el territorio del diablo. Hay que tener denuedo y hay que tener autoridad que ya te la dio el Señor. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá de ti. Y hay un versículo, Claudia, que lo voy a leer, Mateo 12, 29. Este es Jesús hablando. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Este es Jesús. Es Jesús hablando. Y entonces podrá saquear su casa y recobrar todo. 7 veces más te tiene que pagar el diablo por todo lo que te has robado. Amén. El hombre fuerte es aquello en la situación que tú estás los ataques, lo que él pone alrededor de ti, el ataque de enfermedad, el ataque contra tu finanzas, yo no sé. El ataque contra tu hijo, contra tu familia. Así mismo, pero yo te digo a ti algo, la sanidad te pertenece. Amén. La sanidad fue pagada en la cruz de Calvario. Y en ese reino de Dios, tú tienes al sanador dentro de ti. Y tienes la sanidad dentro de ti. Tienes que proyectar tu fe, que tú ya has recibido tu sanidad y empezar a dar gracias a Dios que ya está hecho. Al final de este programa yo voy a orar. Y en ese momento tú proyectas tu fe, que tú recibes tu sanidad esta noche. Pastora, Jesús mismo nos dio esa autoridad antes de ascender al cielo. Tengo aquí anotado en Mateo 28, el 18 y Marcos 16, 15, 18, que él dice, y toda potestad me ha sido dada. A mí. Pero ahora y ahora la paso a ustedes. Ahora ustedes vayan, tomen autoridad, echen fuera demonios. Es lo primero pongan que manos sobre los en mi nombre. En mi nombre. Echarán fuera demonios. La primera orden que te da en Marcos, en mi nombre, echarán fuera demonios. Sí, porque hay personas que no, como que a veces no quieren nombrar esa palabra, ¿ves? Y piensan que, pero es así, es una realidad que hay demonios, actividades demoníacas contra los hijos de Dios.
Jesús usó esa oración en Lucas 13, del 11 al 13. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Claro, eso es un demonio. Un demonio. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la llamó, le dijo, mujer, ahí viene la autoridad. Tú dirías mujer en el nombre de Jesús, pero él no. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Después que lo dijo, le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahí él la desató La desató, mujer. de ligaduras, de enfermedad. Y te digo a ti, hija de Dios, hijo Amén. de Dios, eres libre Libre de esa enfermedad en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Toma tu sanidad por fe y recíbela porque Jesús la pagó en la cruz de Calvario. Amén. Eso es algo tremendo. Tremendo, Este tremendo, ejemplo. porque es que la escritura dice en Primera de Juan 3, versículo 8, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Entonces, ¿qué pasó? Que esta mujer tenía pacto, el pacto abrahámico, que hay sanidad en el pacto, en el viejo pacto había sanidad. Vemos la ley de sanidad que está en Éxodo 15, Sí. que habla que Él es el Señor nuestro sanador, Sanador. nuestro médico divino. Esta mujer tenía pacto Así es. y hacía 18 años que estaba encorvada. Y Jesús dijo, pero esta mujer, hija de Abraham, hace 18 años que la tiene atada el diablo. Mujer, eres libre. Y te dice a ti, hijo Amén. mío, hija mía, eres libre Libre. de esa enfermedad. Libre. Eres libre de ese dolor en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Y Así así que- mismo podemos tomar autoridad con nuestra familia, nuestros hijos, Así mismo es. y ponerle manos sobre ellos, y esa enfermedad tiene que irse porque somos hijos de Dios en pacto, en el nombre de Jesús. Así es. ¿Tú has En el usado nombre de esta Jesús. oración de atar y desatar? Todos los Yo días. la uso todos los Yo días. la uso todos los días, atando al enemigo todo estorbo, toda situación que pueda estar estorbando la manifestación de mis bendiciones, y desatando ángeles ministradores que van y ministran la palabra que yo estoy hablando para situaciones específicas, con mis nietos, con mis hijos, Para protección. para protección. Como dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que son herederos de salvación. Así es. Si tú eres hijo de Dios, esos ángeles ministradores están a tu disposición para que tú los uses. Ellos se mueven automáticamente cuando tú hablas palabra de Dios. Lo dice el Salmo 103:20. Así es. Que ellos solo obedecen la Solo palabra de obedecen Dios. la palabra. Tú de hablas Dios. palabras de Dios, como Jesús hablaba, que él hablaba sobre las palabras de su Padre. Y los ángeles se mueven automáticamente protegiéndote, cuidando tus familiares y buscando las cosas que tú necesitas físicamente. Ellos tienen que ver con cosas materiales, no con cosas interiores, que para eso tenemos al El ayudador, ayudador, el Al- Espíritu al Santo. Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero a mí me gusta mucho esta oración de atar y desatar. Atar es algo o alguien que no se puede mover, que lo tiene el diablo Sí. con temor, con terror, que le dan ataques de pánico y cosas así. Eso es terror, Eso es estar temor. atado. Eso es estar atado. Y desatar es desatar algo para la bendición. Puedes desatar el poder de Dios sobre una persona, puedes desatar a los ángeles. Así que desata el poder de Dios y ata las fuerzas malignas. Desatar la bendición, la abundancia La de Dios. abundancia. Así que, y pastora, también una cosa interesante que estos espíritus ministradores, ángeles, están a nuestro servicio y son para servir al cuerpo de Cristo. Para nosotros. Y Jesús mismo, que dice en la palabra, en Lucas 12:8, que si nosotros lo confesamos a Él delante de los hombres, Él nos confiesa delante de Delante de Dios los ángeles Padre y y de los delante de ángeles. los ángeles. Sí. Entonces quiere decir que como Él es la palabra, y si nosotros confesamos la palabra, lo estamos confesando a Él, Inmediatamente se mueven esos esos ángeles tienen que moverse, Inmediatamente. obedeciendo el nombre de Jesús. Inmediatamente. Ellos tienen la misión de ayudar, proteger, ministrar a los herederos de salvación, Así que son es. todas las personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador.
El Salmo 103:20 dice que los ángeles solo obedecen la palabra de Dios. Nosotros somos la voz del Señor aquí en la tierra. Cuando confesamos su palabra, estamos firmes en sus promesas, podemos esperar que las circunstancias se adapten a la palabra de Dios. Y los ángeles nos ayudan. Y los ángeles nos ayudan. Y otra cosa es que debemos de saber, y tienen que saber también, que así como hay ángeles ministradores, hay demonios. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, porque podemos activar lo que no queremos. Claro. Así como los ángeles obedecen la palabra de bien y de bendición y las promesas de Dios, así cuando hablamos al contrario, lo negativo del reino de tinieblas, hay otros que también se activan. Los principados y las potestades, gobernadores de las tinieblas, que están en Efesios 6, empezando en el versículo 10, del reino del enemigo, de las tinieblas, ahí está. Entonces, cuidado con las palabras que salen de tu boca. Así es. Cambia tu manera de hablar y empieza a hablar positivamente. Así es. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si tú quieres, vamos ahora a hablar un poquito de la oración de intercesión, que esa es una oración que para Dios es muy importante. Es importante. Porque toda persona que ora por otra persona se pone en la brecha, en el lugar de esa persona, y empieza a hacer súplicas y oraciones al Señor por esa persona. Esa oración, todos deberíamos hacer esa oración, Claudia. O sea, esa es la oración de intercesión, es realmente ponerte en el lugar de otro. Tomar su lugar. Tomar su lugar. Y es una oración por la cual Dios está esperando en sus hijos que nosotros nos pongamos a la brecha, Eso es nos amor. pongamos Eso por es el amor. amor que Él nos ha dado, y yo creo que es la mayor expresión de amor, de interceder por otras personas, por necesidades de otros, por la nación, por tu país, por tus hijos, por tus vecinos. Hay por tantas cosas por qué orar, y Dios quiere que nosotros oremos principalmente por el mundo perdido. Mira, la palabra dice en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero principalmente por los que están en eminencia en tu país. Orar por el presidente de tu país, orar por todos los gobernantes de ese país, para que tú puedas vivir una vida de paz y armonía. Y eso le agrada al Señor, y dice que tú debes orar antes que tú ores por tu familia, por tus necesidades, por los líderes, por los gobernantes y por los pastores. Así es. Los pastores. Los pastores, que es el gobierno de la iglesia prácticamente, que es lo que están expuestos aquí para edificar la iglesia, para ayudar. Y son atacados. Son atacados fuertemente, no solo ellos, sino sus hijos, su familia. Igual que el presidente y toda persona que esté en autoridad, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que es la división más fuerte, son los que atacan a todos los presidentes, a los gobernadores, atacan a los pastores, porque si atacan un pastor, afecta a toda la congregación. Así es. Así que si ellos pueden hacer que el pastor tenga un mal testimonio, afecta a toda la congregación. Se divide la iglesia y se van las personas. Entonces, en esta oración de intercesión, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el Paracletos. Tú tienes los 7 significados de esa palabra. Dice aquí las noticas que tenemos, dice, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sin Él no podemos interceder, ni hacer nada, porque estamos en Él y Él en nosotros. Él está siempre a nuestro lado para ayudarnos y consolarnos. Los 7 significados de la palabra Paracletos. Es la palabra griega. La palabra griega Paracletos. Consolador. Él es tu consolador. Él es tu consejero. Él es nuestro ayudador. Intercesor. Abogado. Él es el que nos fortalece.
y el que siempre está a nuestro lado. Ahora, Es como cuando uno va ante un juez en que una va corte, contigo que tú tienes al lado a tu abogado, defensor, Así ayudador, todo lo tienes ahí en el Espíritu pero Santo el Espíritu Santo no fue enviado para hacer el trabajo, para ayudarte. para ayudar. Tú tienes que hacer Así tu es. parte. Él es tu ayudador, el que te ayuda, el que está ahí contigo en la batalla, pero tú tienes que pelear la buena batalla de fe. Amén. Si es sanidad lo que necesitas o si es cualquier otro problema, tienes que pelear tú, la batalla es tuya. No es del Espíritu Santo, Él está ahí para ayudarte, pero es tu batalla. Así que ese tipo de oración, de intercesión, tú quieres decirme, tú la usas todos los días como yo. Yo uso la intercesión y especialmente para la familia. Uso la intercesión en la mañana pues para interceder por esta nación. Siempre, es lo primero que hacemos, ¿verdad? Y la oración de intercesión es, como dijimos, una expresión de amor, es amor en el espíritu y tenemos que conocer también la palabra para poder aplicarla a interceder de acuerdo a la palabra de Dios. Y lo que nos dijo el Señor sobre esa oración de intercesión es envía obreros a la mies. Así es. Cuando tú quieres, muchas veces no podemos llevar el evangelio a nuestra familia. Entonces le pedimos al Señor, como Él dijo en los evangelios, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y Él envía a la persona perfecta que le hable a tu familia. Puede ser que tengas un familiar enfermo en otro país. Pídele al Señor que le envíe una persona que tenga el llamado de sanidad, que le pueda poner manos a esa persona para que esa persona reciba la sanidad. Podemos hacer eso porque esa es la oración de intercesión. Se ora a favor de otros, ya que un intercesor es aquel que toma el lugar de otra persona. Me gustaría leer Ezequiel 22. Léelo. Dice, y busqué entre ellos, Ezequiel 22, versículo 30 y 31, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Así que cuando intercedemos es tan importante porque podemos cambiar las cosas. Como dijimos, estas oraciones cambian las cosas y es una oración en el cual Dios está diciendo, busqué a alguien en la tierra que hablara, que se interpusiera y abogara para que yo no hiciese o para que aquel mal no viniese a tomar Porque lugar. Dios no puede hacer nada Dios si no no puede se hacer ora. nada. Si no se ora. Tú no tienes una copia de una oración de intercesión, la de Colosenses 1:9. Esa oración de intercesión de Colosenses Es tremenda. es tremenda. Es tremenda porque, y también tenemos la oración por los hijos y nietos, Que también es importantísima. ¿Por qué? Porque como estamos diciendo que Dios realmente no puede hacer nada si nosotros no estamos conectados directamente con Él a través de su palabra, a través de la intimidad con Él. Y Dios necesita que nosotros nos pongamos a la brecha para orar, para proteger y levantar como un muro de protección, ¿verdad? yo quisiera Tengo la oración de intercesión de leer Colosenses. y yo después voy a leer la oración de atar y desatar, que la que está aquí es tremenda para que ellos tomen notas y puedan más o menos hacer una oración así. ¿Cuál es la que tú vas a...? La que tengo de oración de intercesión dice, Padre, no ceso de orar y de pedir, y ahí tú puedes poner el nombre, la persona, tu hijo, tu hija, ¿verdad? Que mi hijo sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Te doy gracias que mi hijo camina y vive de una manera digna del Señor, agradándote en todo y trayendo fruto para toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Oro y te doy gracias que mi hijo está fortalecido con todo poder de tu espíritu, conforme a la potencia de tu gloria para toda paciencia y longanimidad. Y que con gozo mi hijo te da gracias a ti, Padre, que lo has hecho apto para participar de la herencia de los santos en luz. Creo que la buena obra que empezaste en mi hijo continuará hasta la venida de Jesús, perfeccionándolo y trayéndolo a su completa realización en él. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Déjame leerle esta, Poderoso. es un ejemplo bíblico de la oración de atar y desatar. Esta oración yo la hago constantemente. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo a mi hijo ante tu presencia. Yo tomo autoridad sobre Satanás y ato su operación en la vida de mi hijo. Ahora le pido que envíes los perfectos obreros en su camino para que ministren a mi hijo la palabra de fe. Yo oro que los ojos de su espíritu sean alumbrados para que él sepa cuál es la esperanza de su herencia de los santos, para que mi hijo esté lleno del conocimiento de Dios y de toda voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, caminando en su vida como le agrada a ti y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, Señor, porque has oído mi oración y sé que he recibido la petición que te he hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tú confías cuando haces eso, Amén. de que eso está en camino. Amén. Amén. Si quieres, Gloria puedes a tocar Dios. algunas de las reglas de la oración de intercesión, pero no va a haber tiempo para todas. No, Toca podemos las más tocar importantes. las más importantes. ¿Para qué? Para Para que que- las personas sepan cómo interceder efectivamente. Pues todas las oraciones son basadas en la palabra. Lo más importante es, primeramente, para interceder efectivamente, es alabar a Dios. Entra en comunión con el Señor a través de la adoración y la alabanza, porque así el poder de Dios se manifiesta. Número 2, asegura que tu corazón esté limpio. ¿Por qué? Porque estás entrando poniéndote como un soldado, como un guerrero en una guerra contra el enemigo para arrebatar aquello que está siendo atacado, ¿verdad? Entonces ¿Sabes algo? asegura. En esa parte, el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, Examíname, y oh conoce Dios. mi corazón. Pruébame Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Yo digo eso a cada rato. Amén. Para estar limpio. Para que el y Espíritu recto. Santo te deje saber si hay algo que tú no has confesado y tú quieres estar siempre en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Asegurar que tu corazón esté limpio delante de Dios y darle tiempo al Espíritu Santo que te enseñe, ¿verdad? Que te muestre. Sí. Tercero, tienes que saber que no puedes orar efectivamente sin la ayuda del Espíritu Santo, el ayudador, el paracleto, como leímos hace un momento. Cuarto, mantén al enemigo bajo tus pies agresivamente. Ya hemos hablado de eso. Venir en nombre de Jesús, tomando sobre él. autoridad con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 5, controla tus pensamientos, deseos y cargas, sabiendo que estás tomando el lugar de otra persona cuando estás intercediendo. 6, alaba a Dios en fe por el tiempo que vas a estar intercediendo. 7, espera delante de Dios con expectación, oyendo su dirección. El Salmo 81 del 11 al 13 es un salmo donde ahí habla, dice, mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Así que vemos que es importante oír la voz de Dios y dejar que el Espíritu nos hable. 8, en obediencia y fe, toma acción en lo que Dios trae a tu mente o a tu espíritu creyendo. Tienen que aprender cómo oír la voz de Dios. Amén. Es un día vamos a hablar de eso aquí. Porque Dios te habla a tu espíritu
a través de un presentimiento de tu conciencia, y hay que saber cuando Él nos está hablando. Es como una impresión. Adentro, Como a veces que uno dice, ay, no sé, algo aquí. tengo un presentimiento, es como que Él te está dirigiendo. Así es, así como lo dice en Juan 10:27. Sí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que debemos pedir dirección a Dios. 9 dice, debes de tener tu Biblia en caso que Dios, dándote cierta dirección, te lleve al versículo bíblico, Y siempre a la Dios, escritura que tú Dios quieres que te tú va a dar medites. el versículo bíblico que tú necesitas para interceder Así o es, para orar. para orar. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Y al final, cuando termines de interceder, alaba, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho, recordando que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él solamente es la gloria. Y yo te quiero decir algo. Es importante alabar a Dios. Alabar a Dios es lo más importante después que tú oras. Hay que alabarlo antes y después. Pero yo te digo a ti algo tremendo ocurre cuando tú estás alabando a Dios. No tienes que estar en la iglesia, lo puedes hacer en tu casa, no tienes que tener música, usa los salmos, tú puedes tomar alguno de los salmos que alaban al Señor y empieza a alabarlo porque ahí está el poder de Él. Yo estaba oyendo a Kenneth Copeland decir que cuando tú alabas a Dios, Dios viene a ti. Cuando tú oras, tú vas a Dios, pero cuando tú alabas, Él viene Se manifiesta a ti. Fíjate lo que hace la alabanza. Así que los exhorto a que alaben a Dios. Wow, tremendo. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera tocar ciertas cosas sobre el webpage y dejarles saber que tenemos todo este material que se está dando aquí, lo tenemos en el webpage, el www.lamedicinadedios.com, y ahí hay CDs, hay bosquejos de cuánta cosa hay, hasta cómo se recibe de Dios, de la oración, de sanidad. Y sí, porque aquí tocamos cierto, el tiempo es corto, no hay tiempo se para nos hace tocar. muy corto el tiempo, No. es tanta, y es que la oración es lo que nosotros tenemos que hacer, es un método de vida, es lo más importante. De la única manera que Dios puede operar en tu vida es que tú ores. Eso es lo que Él nos ha dado a nosotros para poder funcionar en nuestra vida y para dirigirnos. La oración. Hay dos cosas muy importantes en tu vida, la oración y la palabra de Dios. Amén. Si tú haces esas dos cosas todos los días, la presencia de Dios se manifiesta en tu vida bien grande. Y la oración de intercesión, pastora, es como estar activando la ley de dar y recibir. Porque tú estás dando de ese amor para otros, no estás enfocándote en ti mismo. No. Entonces, estamos llamados a orar. Aquí yo he hablado de la armadura de Dios. Yo he hablado de muchas cosas, de cómo ir delante de la presencia de Dios, cómo tomar tu lugar, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús todas las mañanas, y cómo ponerte esa armadura todos los días. No salgas a la calle sin ponerte la armadura. Y la armadura no es solo ponértela, es asegurarte que has leído la palabra en altavoz. Amén. Asegurarte que tú sabes que tú eres justo, justa como Cristo. Tienes que saber que caminas en paz y armonía con tu prójimo y con tu Dios. Y también las otras tres partes las tienes que tomar. Sobre todas las cosas, toma tu escudo de la fe. Y la fe solo viene por el oír y oír la palabra de Dios, lo que oyes ese día. Toma tu salvación, establece que eres salvo, establece de que eres próspero, que el Señor te ha liberado, que estás en paz. Eso es la salvación. Y después
la palabra meditada, la palabra revelada. Toma tu espada del Espíritu, escrito está. Escrito está, no sé qué tú necesitas decir, escrito está, por cuya herida yo he sido sanado. Escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tienes todo eso para ti, amén. Pero tienes que apropiarte de todas esas cosas que el Señor te ha dado para mantenerte protegida, protegido, para mantenerte sano y próspero, que ya era pagado por todo eso. Ahora yo quisiera enviar la palabra y orar por todas las personas que están pasando por un ataque de enfermedad, personas que están pasando por dolores, y no solo enfermedades físicas, enfermedades del alma, depresión. He recibido unos cuantos emails de personas que están en depresión, que están con ataques pánicos. Todo eso viene del enemigo. Mucha tristeza. Mucha tristeza. Así que voy a enviar esa palabra. Los 5 versículos que el Señor me ha dado a mí para enviar la palabra. La primera es el Salmo 107:20. Envió su palabra y te sanó. La segunda es que la palabra corre velozmente por toda la tierra. Salmo 147:15. La tercera es Jeremías 1:12, que da apresura su palabra, que voy a enviar palabra de sanidad y milagro, y la pone por obra, pero ahora depende de tu fe si tú te apoderas de esa palabra. La cuarta es, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Así que esa palabra va llena de unción y va llena de la vida de Dios. Y la última es Isaías 55:11. Que esa palabra que es enviada no regresa vacía, sino que hace para lo que ha sido enviado. Claudia, vamos a enviar esa palabra para sanidad, milagros, libres de temor, de ataques pánicos, libres de adicciones. Esa palabra va a tener todo eso. Esa palabra va a tener para ti que también el Señor te supla todo lo que tú necesitas financieramente. Porque ya Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Así es. Lo dice la palabra. Así que de Dios vamos tú y yo a ponernos de acuerdo aquí de que así como se envía esa palabra, las personas proyecten su fe, y cuando esta palabra es enviada, que ellos digan, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tengo, te doy gracias por mi sanidad, mi prosperidad, soy libre de cualquier cosa, y que perdono. Y perdonas a cualquier persona por fe que te ha hecho daño. Padre, en el nombre de, vamos a tomarnos de la mano aquí. Padre, en el nombre de Jesús, ahora Claudia y yo nos ponemos de acuerdo y enviamos esa palabra tuya, palabra de sanidad, palabra de milagros, palabra de prosperidad, palabra de paz, y corre velozmente esa palabra por todo Centroamérica, por todo Sudamérica, por México, por las islas del Caribe, por España, por todos los lugares de habla hispana, tocando a cada persona que proyecte su fe y recibe su sanidad, su liberación, recibe su prosperidad, su paz ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, que está corriendo velozmente por toda la tierra esa palabra tuya. Y te damos gracias ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ahora quisiera que repitieran esta oración. Si ustedes nunca han recibido al Señor, repita después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos, y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que por fe yo te he recibido. Gracias, Señor, que has entrado en mi corazón, y te doy gracias
que soy salvo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú has recibido al Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y lo tienes ahí y ya eres un hijo de Dios. Amén. Así que todos los miércoles a las 8 estaremos aquí en la medicina de Dios. Ya yo le di el webpage, le voy a dar mi email. Si necesitan alguna pregunta o si quieren que yo ore por algo, el email es Dialma García, DYALMAGarcia, @yahoo.com. Ahí, .com, yo lo digo en inglés, .com. Así que nos despedimos ahora. El Centro de Oración y Sanidad Divina Sí, comienza el 25. el 25 de enero, así que los esperamos si están por Miami. Una semana una entera semana. vamos a estar ahí. Ella es maestra, yo soy maestra ahí. Y otros maestros que Sí, tenemos tremendos poderosos. maestros ahí y son 3 horas de palabra por 5 días. Así que van a recibir mucha palabra, Amén. muchas sanidades y muchos milagros. Nos Amén. despedimos ahora y los dejamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.